Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. Siempre es importante recordar acerca de la fidelidad de Dios, acerca de cómo es que Dios actúa y cómo es que Él decide vivir en medio de cada uno de nosotros, acerca de la fidelidad de Dios, que es la que finalmente quizás nunca logremos entender por qué Dios es fiel para con nosotros, pero la fidelidad de Dios decidió mostrarse sobre nuestra vida finalmente, y eso es algo que sí podemos experimentar. Entonces, todos nosotros fuimos llamados justamente a eso, a que experimentemos acerca de esa relación con nuestro Dios y Padre. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en medio de toda esta situación tiene que ver justamente, esa fidelidad de Dios realmente se debe a una cosa que es importantísima. Él decidió pactar con su pueblo. ¿Sabe? Nosotros realmente no pactamos. Fuimos invitados a su pacto, pero es Él el que nos llama y que nos invita a que nosotros formemos parte de ese pacto con Dios. El pacto de Dios realmente está basado en lo que Él decidió hacer, en la forma en cómo Él quiso mostrarse para con cada uno de nosotros. Entonces, el Dios del pacto es un Dios que promete, y sabe, todo lo que Dios ha prometido, todo se ha cumplido o estará por cumplirse. Las Escrituras hablan muchas veces acerca de esto y dice, no cae una hoja de un árbol si no fuese por la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Bueno, eso no está en la Biblia. Pero sí hay una palabra que dice las Escrituras. Un cabello tuyo. Un cabello tuyo. No las hojas de los árboles, sino un cabello tuyo. Dios tiene cuidado incluso de eso, acerca de ti. Porque más que cuidar de los árboles y demás, lo que las Escrituras nos dicen y de la fidelidad que Él tiene realmente se basa justamente no hacia el cuidado de un árbol, sino hacia el cuidado de una persona. Dios tiene cuidado de ti. La fidelidad de Dios entonces se muestra precisamente no sobre los árboles, aunque sea una frase común, realmente no está basándose en eso, sino que Dios tiene cuidado acerca de cada uno de nosotros. Ahora, cuando tenemos que ver las Escrituras, el texto que hoy nos ocupa, Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y la primera frase tiene que ver con esta idea de conocer, participar del pacto para poder conocer, porque la idea de conocer tiene que ver con algo muy importante. ¿Sabe? Conocer se trata de experimentar de modo propio, en primera persona. Hay muchas formas de acerca del conocimiento y muchas veces las formas del conocimiento tienen que ver con teorías, es decir, con cosas que podemos leernos y tener la información. En cuanto a la relación con Dios solamente es viable conocer a Dios cuando puedes experimentarlo de tú a tú, cuando de persona a persona puedes en verdad vincularte y experimentar de qué se trata la relación con Dios. Entonces, Dios es el Dios del pacto, pero la relación y el conocimiento de Él solamente puede hacerse cuando decides experimentarlo. Es decir, no se trata de cuánto sabes acerca de Dios, ni siquiera cuánto sabes acerca de la Biblia, que por supuesto es importante. Nos va a ayudar mucho, incluso cuando nuestro conocimiento de Dios es limitado, pues nuestra perspectiva entonces, incluso al respecto de la fe, va a ser muy limitada. Empiezas a expandir el conocimiento y empiezas a experimentar más y más y más acerca de Dios, y entonces empiezas a descubrir cuán grande es Dios. Pero entonces, la idea de poder experimentarlo aquí se vuelve muy importante. ¿Sabe? La Biblia y el cristianismo en sí mismo es una religión eminentemente práctica. La fe cristiana no es algo que sabes, sino algo que vives. Entonces, la verdad es que es eminentemente práctico. Entonces, cada una de estas relaciones en las cuales tenemos que seguir caminando, justamente nos llevan a esa idea. Conocer es experimentar y constatar directamente a través de una vivencia personal. Y la única forma de vivirlo personalmente es haber entrado a la relación de pacto. Entonces, la única forma de cómo tú puedes experimentar acerca de cómo Dios va a desenvolverse, de cómo Dios en verdad es fiel, la única forma que puedes hacerlo es cuando tú mismo tienes que entrar a la relación de pacto. Déjame hacer esto. Es como si te dijeran, quiero que vayas y experimentes lo que es lanzarse en un bungee. Bueno, si tú nunca lo has hecho, pues seguramente no lo puedes experimentar. Puedes leer todo lo que tú quieras acerca de eso, pero no vas a poder experimentarlo hasta que en verdad te hayas lanzado. Mientras tanto,
puedes conocer todos los videos, los efectos de la gravedad que se producen en medio de la caída libre, etcétera. Tú puedes tener toda esa información, pero no vas a saberlo hasta que lo experimentes. Entonces, al final de cuentas, cuando se trata de la relación para con Dios, tienes que experimentarlo. Y eso solamente ocurre cuando tú y yo podemos entrar en una relación de pacto. Ahora, las Escrituras nos dicen muy fácilmente cómo es que nosotros entramos a esa relación de pacto. Quiero que veas en la pantalla, está el siguiente versículo, Juan capítulo 1, los versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, puede ser leída la palabra derecho, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay dos palabras ahí que son importantísimas cuando hablamos de recibir o de participar en esa relación de pacto. La primera de ellas tiene que ver con recibir. La segunda, por supuesto, está vinculada con el creer. Esos dos elementos, recibir y creer, son importantísimos para poder hablar acerca de la fe. Quiero que observes. La primera parte es creer. Está bien, ya creo. Mucha gente puede decir que cree en Dios. Si observas, la segunda parte tiene que ver mucho más con el poder vivirlo, con experimentar. No es suficiente que de verdad digas, yo creo en Dios. Conozco muchísima gente que cree en Dios y vive bastante mal, pero sí creen en Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no están experimentando el cuidado, el amor, la gracia, la misericordia que también Dios tiene preparados para ellos. Entonces se quedaron con la parte intelectiva y sí creen en Dios. Es más, de pronto están experimentando un problema y sí creo en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer, pero lo resuelvo de otra forma. Entonces, parte del problema está justamente en eso. La relación de pacto justamente incluye ambos elementos, porque ambos elementos son indispensables, el que cree y el que recibe. Es decir, no solamente creo y tengo la certeza de que Dios lo va a hacer, sino que también empiezo a experimentar de modo propio, en mi propia experiencia de vida. Ahí estoy viviendo y descubro en esa experiencia personal acerca de qué es lo que Dios está haciendo con mi propia vida. Entonces, esos dos elementos son importantísimos, creer y recibir. Estas dos ideas de creer y recibir se vuelven vitales cuando se trata acerca de la relación con Dios. Creer, podríamos definirlo de una forma muy sencilla, es depositar toda nuestra confianza con Dios. Saber que Dios es mi esperanza, que en Él puedo descansar, que más allá de lo que pueda yo desarrollar, más allá de mis capacidades, sé que Dios está ahí y que Él me va a sostener. Tal vez no tenga la seguridad de cómo va a ocurrir, tal vez no sepa en qué horizonte voy a seguir caminando las próximas semanas, sin embargo, sé que Dios va a estar ahí. ¿Sabe? Eso significa creer. Creer fervientemente que Dios efectivamente va a estar ahí y que ese Dios ha decidido nunca dejarme. Número 2, recibir, es reconocer que Él es el Dios de mi salvación. Y cuando hablo de reconocer y saber que Él es el Dios de mi salvación, en verdad significa ponerme en sus manos. ¿Sabe? No solamente es entonces la idea, la parte intelectiva, sino también la parte vivencial. Esos dos elementos realmente son los que nos colocan justamente en el equilibrio correcto. Porque creer y recibir significan entrar también en esa relación de pacto. Entonces, usted se da cuenta que eso de entrar en la relación de pacto no es tan complicado. Ahora, el texto agrega algo más. El texto dice que no se trata acerca de cuánto nosotros queremos. El texto que hace un momento teníamos en pantalla dice justamente que no es por voluntad de carne ni de sangre, etcétera. No somos nosotros los que decidimos entrar en el pacto con Dios. Es Dios el que nos ha llamado y que nos invita y que nos coloca para hacerlo. Realmente no depende de nosotros. Pero podría yo decirle como un buen signo, si hoy estamos aquí, es porque Dios empezó a actuar en medio de cada uno de nosotros y nos ha dado la oportunidad justamente para que hoy estemos aquí. Entonces, desde que hoy estás aquí, simplemente ya con eso, porque quizás estés viendo incluso este mismo sermón a través de una predicación, si lo estás viendo a través de un video, no importa, porque el mismo hecho de que tú estás viéndolo implica que ya hay una acción del Espíritu de Dios que está atrás de ti, que está actuando y que te está llevando justamente para que no solamente te quedes en el nivel de conocer, sino que ahora experimentes. Entonces, cualquiera de las circunstancias en donde estemos,
finalmente habla de que Dios decide que ya estamos ahí. Él mismo ya nos invitó y ahora a nosotros nos toca simplemente, si puedo decirlo así, dar el siguiente paso, que consiste justamente en recibir. Y recibir significa reconocer que estamos también bajo su propio cuidado. Bajo su cuidado y de su soberanía. ¿Por qué? Porque la idea de decir Dios es el Señor me coloca a mí también bajo su cuidado. Ve este texto. Para mí está precioso realmente el texto, porque lo dice de una forma muy clara. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero la siguiente frase es hermosa cuando recordamos acerca del cuidado que Dios decide tener para con cada uno de nosotros y la forma en cómo Dios nos ve, ese Dios del pacto, cómo Él mismo nos ve, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hace un rato estaba yo leyendo un texto que dice, Dios, yo estaré contigo. Y ese Dios que estará contigo está ahí en esa relación de pastor y oveja. Y en esa relación de pastor y oveja, el Dios que estará contigo es el que Dios agarra, te cuida, te protege y provee todo lo necesario. Realmente Dios no solamente agarra y te cuida y Dios te bendice y dice, mira, no te preocupes, ya te di la salvación. Cuando llegues un día a la presencia mía, pues allá nos vemos. Dios no hace eso. Sino es el Dios que viene, está contigo y cada día empieza a caminar a tu lado. Realmente incluso ni siquiera nosotros, realmente la metáfora incluso es un poco inadecuada, porque la verdad es que en el texto bíblico la forma explícita de cómo se dice es justamente al revés. No es Dios propiamente el que viene a estar con nosotros, sino que Dios nos coloca bajo su propio cuidado. No es Dios con nosotros, sino que nosotros somos ahora insertos bajo el cuidado de Dios. Una metáfora preciosa acerca de esto mismo es la que Jesús utiliza para describir acerca del cuidado para los suyos. Y dice, es como la gallina que protege a sus polluelos. Extiende sus alas para que sus polluelos puedan quedar bajo su cuidado. Y puede ser que a veces las gallinas pueden perder la vida, pero sus polluelos tratará ella de cuidarlos a toda costa, aún a riesgo de su propia vida. ¿Sabe? Eso es algo de lo que Dios hace para con cada uno de nosotros. Es el Dios que está ahí y porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque somos eso, entonces Él va a cuidar acerca de cada uno de nosotros. Ahora, al regresar al texto base que tenemos, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, podemos observar fácilmente las dos cláusulas acerca del pacto. Por un lado, en este pacto es un pacto donde estamos hablando entre Dios y nosotros. De un lado tenemos qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo y cuál es la relación que Él guarda. Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y de la misericordia. Del otro lado estamos nosotros, a los que aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Quiero que observes que en este texto están de forma explícita, ahora las vemos paso a paso, pero están de forma explícita las condiciones del pacto. Ahí están las dos. Dios es un Dios fiel y va a permanecer fiel por toda la vida. En cualquiera de las circunstancias Dios va a permanecer fiel. También dice del otro lado qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Obsérvalo, dice que guardan y aman sus mandamientos. Pero también en la parte final empiezas a vislumbrar el alcance del pacto con Dios hasta por 1000 generaciones. Entonces, cuando tú pactas con Dios, realmente no nada más pactas tú, sino todos los que pueden venir a través de ti. ¿Sí? Este pacto empezó, a lo mejor en estos términos, justamente en la historia de Abraham. Y le dijo Dios a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y sabe, al final de cuentas, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, y fue de uno en uno, hasta que hoy ha llegado a miles de millones de personas. Y son millones de cristianos a lo largo del mundo que hoy profesan una fe en Cristo Jesús. Y no solamente en este momento, sino a lo largo de la historia. Porque eso es lo que ha ocurrido. Pero también, una otra forma de leerlo es decir, a través de ti voy a bendecirte a ti y a tu familia. Entonces, tú eres la persona por la cual Dios ha estado actuando. Déjeme, le cuento alguna historia personal brevemente. Hace algunos años mi hijo se hizo novio de una chica que no era creyente en Jesucristo, pero que la niña empezaba a ir al templo.
Entonces empezaron a hacerse novios y continuaron ahí, se casaron. Ahora soy abuelo de una niña de 3 años. Y hace un par de días esta nieta estaba participando en la escuela bíblica de verano en Poza Rica, donde ahora ella está viviendo con sus papás. Esa no es la parte importante. La parte importante es que mi suegra, mi consuegra, que no era creyente, ahora participa dando clases en escuela bíblica. Su otra hija también participa dando clases a esos niños. ¿Sabe? Para mí fue una enorme bendición, porque la promesa que yo escuché en las Escrituras, a través de ti, llegó a una familia, a un matrimonio que tuvo una niña pequeña, pero a través de ella, ahora la suegra, la tía, también ahora han creído en Jesucristo. Y de pronto veo la fotografía y veo dentro del grupo de los que están ahí, distingo a una familia completa que está participando en un proyecto de iglesia. ¿Sabe? La promesa de Dios se cumple. Se lo quería contar como una historia personal, pero sé que eso es exactamente lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que aquí mismo, si me pongo a preguntar, seguramente habría más de una de esas historias donde una persona me puede decir, a mí me ha pasado lo mismo, o sea, yo tengo un testimonio semejante, etcétera. Yo estoy seguro que ahora les pediría que levanten la mano y más de uno me podría decir eso, porque Dios siempre actúa en esos mismos términos. Entonces lo importante realmente es eso, que a través de ti Dios va a bendecir, porque los alcances para la bendición de Dios, para nuestras familias, están ahí presentes. Justamente se trata de eso. Ahora, la primera parte de ese texto, Dios es fiel. Las Escrituras dicen claramente acerca de ese Dios que es fiel. Dios siempre lo ha mostrado así. Veamos brevemente un par de textos. Dios es fiel, por lo cual fuiste llamados a comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? La fidelidad de Dios tiene un objetivo específico. El objetivo específico tiene que ver con que nosotros experimentemos comunión, que vivamos en paz, que estemos experimentando de la gracia redentora de Cristo Jesús. De eso se trata la fidelidad de Dios. No solamente es algo que nos haga inmune a los moscos. Eso no, posiblemente Dios no nos va a hacer inmunes a los moscos. Yo sé que Él puede hacerlo. Pero aun si por la gracia de Dios los moscos me pican, ya sabes, esa famosa enfermedad que ahora está de moda. Cada año tenemos alguna enfermedad de moda, pero bueno, es la de este año. ¿Sabe? No importa. Dios puede hacerme inmune a los moscos, sí. Y aun si Dios me permite enfermarme, también Dios es capaz de restaurarme. Entonces, la fidelidad de Dios puede mostrarse ahí, pero la fidelidad de Dios en su sentido más explícito no es que me proteja de una enfermedad. En el sentido más explícito es que yo tenga comunión con Cristo Jesús, porque eso tiene que ver no solamente con una enfermedad que finalmente puede ser pasajera, sino tiene como finalidad algo que es eterno y no solamente pasajero. Entonces, la redención con Cristo Jesús, tener comunión con Él, eso sí es eterno, y Dios está más interesado justamente en eso. Pero fiel es Dios, porque cada uno de nosotros también enfrentamos cualquier cantidad de tentaciones. En este mundo eso es lo que ocurre. Realmente cada uno de nosotros enfrentamos problemas. Déjeme usar la palabra en un sentido muy amplio, la palabra tentación que está ahí. Dios no te dejará ser tentado. Déjeme usarlo en un sentido muy amplio, porque todos experimentamos diversos problemas que nos pueden hacer desviar del camino. Pero sabes, las Escrituras muestran algo también, claro. Ese Dios fiel que está ahí, el Dios que decidió estar ahí, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que junto con la tentación también te va a dar la salida para que puedas soportar. No sé cuál sea el nivel de conflicto en el que puedas estar pasando, pero el Dios que decidió ser fiel puede ser una tentación, puede ser un problema que atravieses, pueden ser muchas cosas las que realmente estén ocurriendo en tu vida. Cuando Dios te ha colocado bajo su pacto y te cobija como sus ovejas, ese Dios también va a estar ahí proveyendo la salida para que puedas experimentar entonces bendición y vida eterna. Entonces Dios es el que finalmente va a estar ahí siempre, constantemente. Dios siempre va a permanecer. Quizás empieces a pensar, bueno, es que quizás no soy lo suficientemente bueno.
No conozco una persona suficientemente buena para merecer las bendiciones de Dios. No hay nadie suficientemente bueno. A veces uno piensa, bueno, es que no voy a poder. Y tiene razón. No vas a poder. La fidelidad de Dios no está basada en nuestra fidelidad. La fidelidad de Dios no tiene que ver con que yo soy el mejor, la persona más noble, el mejor esposo. No. La fidelidad de Dios no tiene que ver con eso. La fidelidad de Dios es porque Él decidió ser fiel a pesar incluso de nosotros. La fidelidad de Dios no depende de mí. Ni siquiera soy merecedor de las bendiciones de Dios, pero Dios en su gracia y por su fidelidad, Él decidió mostrárselo así. Si fuésemos infieles, ve lo que dicen las Escrituras. Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis incapacidades. Pero somos nosotros los que necesitamos aprender a experimentar acerca de la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Déjame contarle brevemente de dos hombres. Hay muchos ejemplos incluso en la Biblia acerca de hombres que decidieron experimentar la fidelidad de Dios. Hace un rato mencioné a Abraham. Abraham tuvo que aprender a experimentar la fidelidad de Dios, pero no la experimentó quedándose en su casa, allá en Ur de los Caldeos, y siendo partícipe del negocio familiar que se dedicaba a fabricar ídolos. No lo hizo así. Escuchó la voz de Dios y empezó a experimentar la fidelidad de Dios, y lo que hizo fue ir a donde Dios le había indicado que debería de ir. Dios le había dicho que le habría de dar tierra y parentela y familia, y él emprendió el camino y empezó a caminar sin saber a dónde ir, pero Dios lo llevó ahí. Otro hombre un día va en la barca y ve que Jesús viene caminando sobre el agua. Se llamaba Pedro, y de pronto Pedro le dice: Señor, por favor, que yo vaya hacia ti, que yo también pueda hacer eso. Jesús le dice: ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Decidió experimentar la fidelidad de Dios. Y no es que no pudiese, de pronto se hundió. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Pero ¿sabe también qué hizo? Lo sacó del agua. Puede ser mi incapacidad hasta para creer, pero aún en medio de la incapacidad, Dios me va a socorrer. La fidelidad de Dios no depende de mis capacidades. Es el Dios del pacto el que decidió hacerlo, y Él es el que va a hacer las cosas aún más allá de mis propias limitaciones. Entonces, el Dios del pacto es el que me permite seguir caminando, y ahora la idea es entonces, cuando empiezo a caminar junto con Él y empiezo a experimentar de su bondad, y empiezo a experimentar de su amor, de su justicia, empiezo a experimentar acerca de su cuidado, entonces yo también me convierto en un reflejo de su propia gloria y empiezo a manifestar cómo es que yo vivo esa relación con pacto. Mostramos conocer al Dios del pacto cuando nosotros mantenemos nuestra propia vida dentro de su voluntad. ¿Se acuerda? Hace un momento decía, el texto decía que guardan su pacto y la misericordia. Entonces, cuando yo estoy dentro de su pacto, cuando yo estoy guardando lo que Él dice, entonces yo empiezo a manifestar la presencia de Dios. Las personas que están dentro del pacto con Dios aman la presencia suya, aman la presencia de Dios, buscan cada día cómo incrementar esa relación con Dios. Hace unos días estaba platicando con alguien y me dice: es que yo tengo que leer la Biblia todos los días y tengo que orar, y siento la necesidad de buscar cada día más, y busco otros libros y estudio y estoy compartiendo a otros. ¿Por qué? Porque necesita más de la presencia de Dios. ¿Sabes? Ese es un buen signo. Más allá del nivel cristiano o teológico, bíblico, etcétera, donde aquel hombre está, cuando él está experimentando más y más de la presencia de Dios, sin duda Dios va a seguir actuando en su propia vida, y Dios le llevará justamente a los niveles de bendición a donde Dios la ha querido colocar. Pero también es alguien que disfruta
ama y disfruta de la comunión con Dios. Eso es algo que ocurre con las personas que están en una relación de pacto. Pero las personas que están en esa relación de pacto no solamente aman y buscan de la presencia de Dios, sino también ese mismo amor que empiezan a experimentar para con Dios les lleva justamente a ir un paso más adelante, porque al final de cuentas, amar a Dios significa también obedecerlo, ponerse bajo sus propias órdenes y decirle: Señor, aquí está mi vida para que tú lo hagas. Hace unos días, uno de los niños llegó. Estábamos con muchas actividades aquí el domingo anterior y le voy a decir algo que anima. Llega este niño y me dice: llegué temprano, ¿en qué ayudo? Aquí están mis manos. Posiblemente para las actividades que estábamos haciendo no nos iba a ayudar mucho. Posiblemente su trabajo como niño a lo mejor no nos iba a ayudar mucho a las actividades de iglesia que estábamos en ese momento desarrollando. Posiblemente sus manos no, pero sabe, sus palabras fueron un excelente confort, porque sabes que ahí hay alguien que está dispuesto no solamente a decírtelo, sino a poner sus manos. Entonces, aún esas palabras solamente ya te animan y dicen: hay alguien que está aquí dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Posiblemente sus fuerzas no le dieran para lo que necesitábamos hacer, pero ahí están. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son las palabras de Jesús. Vea cómo Jesús utiliza la misma idea de amar y guardar los mandamientos como parte de una relación que se hace indisoluble. Entonces, amad es poner en práctica los mandamientos de Dios. Este es el último mandamiento, es lo que usted tiene ahorita en la pantalla. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Ese fue el último de los mandamientos de Jesús. De hecho, normalmente le decimos la gran comisión, pero la palabra comisión también se puede decir exactamente, se puede leer como el mandamiento. El último de los mandamientos que Jesús da a sus discípulos es justamente ese: vayan y hagan discípulos. Puedo decirle por qué es importante ese mandamiento, porque allí están resumidas toda la ley y los dos grandes mandamientos que Jesús había dicho: amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, vas y haces discípulos de Cristo Jesús. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces buscas que intencionalmente vaya y experimente de la bendición de Dios, porque no quieres que siga sufriendo y que siga experimentando una mala condición de vida. Entonces, ir y hacer discípulos tiene que ver justamente con que todos los mandamientos que Dios nos ha dado, justamente entonces los tomamos y entonces los enfocamos a un solo objetivo, que tiene que ver con que otras personas conozcan acerca de la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Entonces, todos los mandamientos, toda la enseñanza de Jesús justamente está en esas líneas, en que vayamos y hagamos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todas las prácticas, todas las decisiones van justamente enfocadas a ese mismo rumbo. Amar es obedecer, pero el mismo texto que nos ha servido de base, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia de los que le aman, de los que aman sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. El mismo texto también nos deja entrever qué ocurre si yo no estoy dando evidencias de ese pacto. Hemos visto brevemente que para aquellos que guardan su pacto hay bendiciones que alcanzan a las siguientes generaciones. ¿Y qué pasa cuando he formado parte del pacto, pero decido no vivirlo? Mencionamos también hace un momento, Dios permanece fiel. Y de verdad la fidelidad de Dios va a permanecer ahí, aunque yo nunca hubiese hecho nada por vivir dentro del plan de Dios. Dios no puede contradecirse.
Y si Dios dijo que yo era hijo suyo, seguiré siendo hijo suyo. Sin embargo, puedo yo perderme de las bendiciones de Dios. Ese es un texto que nos muestra un poco acerca de cómo es que ocurre esto. Nos muestra la idea de que algún día cada uno de nosotros tendremos que ir a la presencia de Dios y dar cuentas de las bendiciones que Dios nos ha otorgado a cada uno de los creyentes. Y dice, cada uno de nosotros, nuestras obras serán examinadas, lo que hayamos hecho. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, así como por fuego. Cuando Dios te eligió para ser hijo suyo, Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente. Dios decidió que te habría adoptado como hijo suyo, te colocó bajo su pacto, y Dios va a permanecer fiel en eso. Y para ti la salvación está asegurada. La diferencia entre los que practican los mandamientos, que aman, que viven en esa relación con Dios, la diferencia es que ellos van a seguir experimentando bendiciones a lo largo de la vida, y sus vidas se convertirán en bendición. La única diferencia para los otros es que posiblemente no van a experimentar de las bendiciones de Dios en esta vida, que quizás no disfrutarán de la presencia y de la comunión del Espíritu de Dios, que quizás sus vidas se conviertan en vidas tanto egoístas, porque ya tienen la salvación, pero no la quieren compartir con nadie más. Sin embargo, también serán salvos, porque la fidelidad de Dios es la que permanece. Y finalmente cada uno de nosotros descansamos justamente en eso, en que ese Dios es fiel y Él es el que nos llamó a que nosotros estemos aquí. Sin embargo, la vida de pacto significa que nosotros le demos la gloria a Dios. La fidelidad de Dios es la que sí nos asegura la salvación, pero también Dios nos llama a que mostremos conocer a Dios cuando ponemos en práctica sus enseñanzas, cuando lo vivimos. Aprendemos no solamente a disfrutar, sino a través de ello compartimos con las personas que están a nuestro lado. Dios nos ha llamado a eso, y Dios del pacto, que mostró su fidelidad y la seguirá mostrando a lo largo de los siglos para bendecir a su pueblo, también quiere que lo disfrutes, que lo vivas, y que finalmente tu vida se traduzca en bendición para otros. Oremos. Padre, gracias por el cuidado tuyo, por tu bendición, por tu fidelidad, porque el Dios que nos llamó para formar parte de este pueblo suyo nos permite experimentar hoy cuidado y bondad. Sea tu nombre, Señor, reconocido en medio de este pueblo. Que tu presencia, Señor, nos muestre día a día cómo es que debemos de vivir delante de ti. Gracias porque por tu fidelidad y amor hoy estamos aquí. Queremos mostrar a otros, Señor, que vivimos dentro de tu pacto, amando y siendo bendición para la gente que está en nuestro alrededor. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén.